Lo necesita para mi escape, suplicó papá pidiendo mis ahorros. Lo demandé. Maldito engreído, gritó, lo corté, ahora está rogando que lo reciba de nuevo. Mi padre me pidió prestado el dinero que había ahorrado, supuestamente para cubrir los gastos de un viaje con su nueva esposa. Como respuesta, tomé medidas legales y lo eliminé de mi vida. Todo esto comenzó hace aproximadamente 6 meses y para ser sincero, todavía intento asimilarlo. No suelo compartir mis problemas personales en Internet, pero esta situación es demasiado para guardármela. No sé si reír, llorar o gritar, solo sé que necesito una perspectiva externa. Siempre he sido responsable con mi dinero. Crecí viendo a mi padre Frederick gastar sin control, sin planificar y de alguna manera siempre logrando que los demás creyeran que sus problemas no eran su culpa. Pero es mi padre y aunque tiene sus cosas, siempre pensé que podía contar con él en momentos importantes. Esa idea ahora está completamente destrozada. Para dar algo de contexto, tengo 27 años y llevo años ahorrando para comprar mi primera casa. Trabajo duro, gasto con cuidado y me enorgullece haber logrado cierta estabilidad financiera. No soy millonario, pero los $20,000 que tenía ahorrados eran el resultado de años de esfuerzo. Representaban mi independencia, mi futuro y mi determinación de no repetir el caos financiero en el que crecí. Mi padre, en cambio, tiene un talento especial para convencer a la gente. Siempre lo ha tenido. Puede salir de cualquier lío con solo hablar. Es un vendedor nato. Todo empezó cuando mis padres se separaron hace una década y él se casó con Elizabeth, una mujer 15 años menor que él, con gustos bastante refinados. Siempre tuvimos una relación educada pero distante. Nunca logré confiar del todo en ella. Es de esas personas que sueltan comentarios sutilmente ofensivos disfrazados de amabilidad que al principio parecen inofensivos, pero te dejan una sensación desagradable después. Hace 6 meses mi padre me llamó de la nada. Lo recuerdo bien porque rara vez me llama a menos que necesite algo. La conversación empezó relajada. Hey Shane, ¿cómo va el trabajo? ¿Sigues ahorrando para la casa? Sonaba optimista, casi orgulloso de mí, lo cual no era común en él. Se sintió bien, como si, por fin, estuviera interesado en mi vida. Luego cambió el tono. Mira, hijo, no te lo pediría si no fuera importante, pero estoy en un pequeño aprieto. No es nada grave, solo unos gastos inesperados y necesito un poco de ayuda para salir adelante. Solo sería por un tiempo, te lo devolveré en cuanto pueda. Al principio dudé, un aprieto, mi padre siempre estaba en algún tipo de apuro, pero lo explicó de manera convincente. Habló de unas facturas médicas de Elizabeth, nada serio, me aseguró, y de un problema de plomería en su casa que necesitaba reparación urgente. Se notaba que le costaba decirlo, y eso me tocó. No estaba pidiendo dinero, estaba pidiendo ayuda. Con cautela pregunté, ¿de cuánto estamos hablando? Hubo un breve silencio antes de que respondiera. Unos 15,000. Su voz sonaba casi como si se estuviera disculpando, luego añadió rápido. Pero si eso es mucho, incluso la mitad me serviría. Me cayó como un balde de agua fría. $15,000 eran una gran parte de mis ahorros, pero más allá de la cantidad, era mi padre quien lo pedía. Y por mucho que quisiera resistirme, por mucho que mi instinto me dijera que no, no pude hacerlo. Me prometió que me devolvería el dinero en un año. Shane, eres mi hijo, dijo, como si fallarme fuera algo impensable. Ahora que lo pienso, había señales de advertencia, pequeñas cosas que no cuadraban. Por ejemplo, en una cena familiar semanas antes, Elizabeth comentó cuánto deseaba unas vacaciones, lamentando que hacía mucho que no viajaban a un lugar emocionante. Lo cual era extraño, porque en Facebook había visto fotos de su viaje a México el verano pasado. Además, en la misma conversación en la que me pedía dinero, mi padre mencionó que Elizabeth soñaba con ir a Bali. Recuerdo haberme reído incómodo, pensando, no estarán planeando un viaje ahora, ¿verdad? Pero lo descarté. Me convencí de que estaba analizando demasiado las cosas, que mi desconfianza estaba nublando mi juicio. Me dije a mí mismo que esto era para facturas médicas y reparaciones, cosas necesarias, así que transferí el dinero. Envié los $20,000 completos, incluso más de lo que pidió, para asegurarme de que cubriera todo. Lo hice porque confiaba en él. Le pedí solo una cosa. Por favor, no me hagas arrepentirme de esto. Me aseguró que no lo haría. Unas semanas después, mientras trabajaba, recibí un mensaje de mi padre. Era breve, relajado, como si no tuviera importancia. Decía: «Hey, nos vamos a Bali por un par de semanas. No te preocupes por la casa, Elizabeth está emocionada». Sentí un nudo en el estómago. Por un segundo pensé que debía haber un error. Quizás se refería a un viaje planeado para el futuro, o tal vez encontró un descuento increíble y decidió reservarlo con anticipación. Pero luego revisé Facebook y vi las fotos.
Elizabeth sonriendo de oreja a oreja en primera clase, sosteniendo una mimosa. El pie de foto decía: comenzando las vacaciones de mis sueños, gracias Fred. Me faltó el aire, me temblaban las manos tanto que casi se me cae el teléfono. Vacaciones de ensueño, primera clase, mimosas, en esto se había ido mi dinero. Intenté llamar a mi padre de inmediato. No contestó. Le envié un mensaje, pero no respondió. Mientras tanto, seguían apareciendo más fotos en las redes de Elizabeth, su villa frente al mar, su nuevo bolso de diseñador y, lo peor de todo, un pie de foto que me hizo querer lanzar el teléfono. Cuando tu esposo te consiente, porque en serio te lo mereces. Pasé el resto del día oscilando entre el shock, la rabia y una humillante sensación de haber sido estafado. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo pudo hacerme esto? Actualización. Tal vez podría haberlo dejado pasar. Bueno, dejarlo pasar no es la mejor expresión. $20,000 no son poca cosa, y no es fácil perdonar que alguien se gaste todos tus ahorros en unas vacaciones. Pero si mi padre hubiera admitido la verdad, si hubiera dicho que lo sentía o incluso inventado una excusa mediocre, quizás solo habría aprendido una lección dolorosa sobre la confianza. En lugar de eso, hizo todo lo contrario. Mintió, me manipuló, actuó como si yo fuera el problema. Y en ese momento supe que tenía que llegar al fondo de esto. Después de días de silencio, logré contactarlo, lo llamé 3 veces. ¿Quién hace eso a menos que algo realmente grave esté pasando? En el cuarto intento, contestó con voz somnolienta, como si lo hubiera despertado de una siesta. «Hey, Shane, ¿qué pasa?» «¿Qué pasa?» Hablaba en serio, ni siquiera sabía por dónde empezar, así que solté lo primero que me vino a la mente. «Papá, usaste mi dinero para irte de vacaciones». Silencio largo. Luego un suspiro condescendiente. Se podía escuchar el ojo en blanco a través del teléfono. «Shane, no seas ridículo», dijo. «Sabes que nunca haría eso. El dinero fue para las reparaciones de la casa, tal como te dije. Elizabeth y yo simplemente decidimos reservar un viaje. Necesitábamos un descanso. Tú no lo entenderías». «No lo entendería». Me hervía la sangre. ¿Quieres decirme que es pura coincidencia que pediste $20,000 para una emergencia y 2 semanas después volaste en primera clase a Bali? Y que ella estrenaba un bolso de diseñador. ¿Y qué se supone que haga, Shane? No consentir a mi esposa. No tienes idea de lo que es estar en una relación. Cuando estás casado haces sacrificios. El descaro, la audacia de presentar M&S ahorros como un regalo romántico para su esposa. Me dejó atónito. Por un momento, incluso empecé a dudar de mi propio juicio. Estaba exagerando. Era posible que el viaje ya estuviera planeado y solo fuera una coincidencia desafortunada. Pero entonces recordé su mensaje: no te preocupes por la casa. Si realmente había reparaciones urgentes, ¿por qué no debía preocuparme? Ese fue el instante en que dejé de pedir explicaciones. Si quería la verdad, tendría que encontrarla por mi cuenta. Lo primero que hice fue revisar las redes sociales de Elizabeth. Antes no le prestaba mucha atención, su feed era puros selfies y frases motivacionales sobre atraer la abundancia. Pero esta vez noté algo extraño. Una semana antes de que mi padre me pidiera el dinero, Elizabeth había publicado una foto con un itinerario de viaje. Soñando en grande, manifestando este viaje, Almohadilla Bali Bound. Miré la publicación por largo rato, sintiendo el estómago revuelto. El mensaje lo decía todo. Era la primera señal de que me habían engañado desde el principio. El viaje no se había planeado después de las reparaciones. Ya estaba en marcha cuando mi padre me llamó rogando dinero. Después de eso, me puse a buscar pruebas concretas. Mi padre nunca ha sido bueno con las finanzas, pero es aún peor ocultando cosas. De adolescente aprendí a entrar en su correo, es una historia larga, y parecía que jamás había cambiado su contraseña. No me enorgullece haber espiado, pero en ese momento ya me daba igual. Necesitaba la verdad. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. En su bandeja de entrada estaban las confirmaciones de los vuelos y del lujoso resort. Las fechas eran claras, habían reservado todo 2 días antes de que me pidiera el dinero. El corazón se me fue al suelo cuando vi el precio total. $18,700, básicamente lo que le había transferido. Pero lo que más me dolió: el correo que le reenvió a Elizabeth después de hacer la reserva decía: no te preocupes por el dinero, Shane lo cubrirá. Tuve que leerlo 3 veces antes de asimilarlo. Nunca tuvo la intención de usar el dinero como me dijo. Desde el principio sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y lo peor de todo es que estaba completamente satisfecho con ello.
Con los recibos en mano, lo llamé otra vez. Esta vez no lo dejaría evadir el tema. Vi los correos de la reserva, papá, dije sin rodeos. Planeaste todo el viaje antes de pedirme dinero. Deja de mentir. Silencio total. ¿Me estás espiando ahora?, preguntó poniéndose a la defensiva. ¿Te das cuenta de lo invasivo que es esto? En serio, Shane, estás actuando como un niño. Yo soy el inmaduro, le espeté. Te llevaste mis ahorros, me mentiste en la cara y te los gastaste en un viaje que ni siquiera podías pagar. Eso sí que es infantil. Por un segundo pensé que tal vez se disculparía. Pero en vez de eso, duplicó la apuesta. Mira, Shane, soy tu padre. He hecho más por ti de lo que jamás podrías devolverme, y si no estás dispuesto a ayudarme en esta única ocasión, tal vez deberíamos dejar de hablar. Después de esa llamada, empecé a preguntarme cuánto de esto era idea de Elizabeth. ¿Lo estaba manipulando o lo hacía por su cuenta? Pero al final daba igual. A ella no le molestaba gastar dinero que no era suyo. ¿Quién presume bolsos caros en redes sociales con frases como bendecida y afortunada cuando el dinero ni siquiera salió de su bolsillo? Pensé en escribirle directamente, pero ¿qué podría decirle? Hola Elizabeth, espero que estés disfrutando de Bali, ¿qué tal la villa que pagué por accidente? No, esto tenía que resolverse entre mi padre y yo. O eso pensaba. El giro inesperado. Unos días después mi tía Maya, la hermana de mi padre, me llamó. Sabía sobre el viaje y quería saber si yo lo había financiado. Le conté toda la historia. Entonces me soltó una bomba. No era el único. Maya me contó que mi padre ya le había hecho lo mismo años atrás. Le pidió $5,000 supuestamente para pagar una deuda. Luego descubrió que se lo gastó en un fin de semana de lujo con Elizabeth. Nunca lo confrontó porque no quería generar conflictos familiares. Pero al saber que a mí también me había engañado, decidió hablar. Ahí lo entendí. Esto no era un incidente aislado, era un patrón. Si no hacía algo, seguiría haciéndolo. A mí, a Maya, a cualquiera lo bastante ingenuo como para confiar en él. Decidí tomar medidas legales. Última actualización. El día que decidí demandar a mi padre fue extraño. Jamás imaginé que llegaría a sentarme en la oficina de un abogado para recuperar dinero del hombre que me enseñó a andar en bicicleta. Cuando le informé que lo estaba demandando en la Corte de Reclamos Menores, su reacción no fue la que esperaba. Pensé que se sentiría avergonzado o intentaría convencerme de que no lo hiciera. En cambio, se echó a reír, como si la idea de que me defendiera fuera absurda. ¿De verdad vas a hacer esto a tu propio padre?, dijo con tono burlón. Buena suerte, Shane. Vas a gastar más en abogados de lo que jamás recuperarás de mí. Me hervía la sangre, pero no dejé que la rabia se notara. Papá, no hago esto para hacerte daño, lo hago porque no puedes seguir tratándonos así. Esa respuesta lo dejó atónito. ¿En serio? ¿Crees que eres el primero del que he conseguido dinero? Todo el mundo sabe cómo funciona esto. Cuando ayudas a la familia, no esperas que te lo devuelvan. Así son las cosas. Sentí un vacío en el estómago. No era solo Maya, había más. ¿Cuántas veces había hecho esto? ¿Cuántas personas convenció de darle su dinero solo para malgastarlo en lujos con Elizabeth? Cuando empecé a reunir pruebas, hablé con más familiares. Lo que descubrí fue impactante. Mi padre llevaba años pidiendo dinero. Primos, tíos, incluso un amigo de la familia. Siempre la misma historia, gastos imprevistos, emergencias repentinas. A veces pedía unos cientos de dólares, otras veces miles. Nunca devolvía nada. Y Elizabeth no solo lo acompañaba, ella lo fomentaba. Uno de mis tíos me confesó que ella fue quien sugirió un viaje después de que mi padre le pidiera dinero el año pasado. Dijo que se lo merecía después de todo el estrés que había pasado, me contó. Semanas después subieron fotos de un crucero. Cuanto más investigaba, más me enfurecía. Esto no era solo irresponsabilidad o una mala decisión. Era manipulación planeada. Lo peor de todo es que nadie nunca lo había enfrentado. Todos lo dejaron pasar porque la familia está para ayudar. Bueno, esta experiencia en particular no. Cuando llegó el día del juicio, se sintió más como una reunión familiar incómoda que como un proceso legal. Mi padre apareció con cara de fastidio, desaliñado, como si ni siquiera se hubiera molestado en arreglarse. Elizabeth, en cambio, iba impecable, vestida como si asistiera a un evento elegante. La diferencia entre ambos era casi ridícula. Mi abogado presentó el caso. Tenía todo en regla, el acuerdo de préstamo que mi padre firmó, los mensajes de texto e incluso los correos electrónicos con los recibos. La evidencia era sólida, pero eso no impidió que él intentara ganarse la lástima de todos.
Es mi esposa, gritó en un punto, señalando a Elizabeth. ¿Tienes idea de la presión que tengo para mantenerla y sostener nuestro hogar? Shane solo está resentido porque no entiende lo que significa ser un hombre de verdad. Sentí la rabia subir, pero me contuve, dejé que los hechos hablaran por sí solos. Afortunadamente, la jueza no se dejó llevar por su espectáculo. Falló a mi favor y le ordenó devolverme los $20,000 más los costos del juicio. Debería haberme sentido victorioso, pero al verlo salir del tribunal molesto y derrotado, solo sentí un vacío. Esto no era una victoria, solo era control de daños. La verdad sobre cortar lazos. Alejarse de la familia no sucede de golpe. No es una escena dramática donde uno se marcha y nunca vuelve a mirar atrás. Es un proceso lento, una serie de pequeñas revelaciones dolorosas que van desgastando el vínculo hasta que, un día, te das cuenta de que ya no queda nada. Durante semanas después del juicio, mi padre me inundó de mensajes furiosos y notas de voz acusándome de ser un desagradecido y egoísta. Incluso Elizabeth se metió en el asunto, llamándome una vergüenza y diciendo que había destruido todo. Lo curioso es que, mientras tanto, seguían publicando fotos de sus vacaciones en redes sociales. Desde mi perspectiva, sus vidas no parecían tan arruinadas. Al final, decidí bloquearlos a ambos. No fue fácil, pero era necesario. Cada conversación con ellos era como hurgar en una herida, y entendí que la única manera de seguir adelante era cortar el contacto por completo.